Vamos a hablar de este tema del derrame de petróleo en la zona de Loreto. Fue la comunidad la que advirtió a los responsables de que esto estaba ocurriendo. Lo que hay que determinar desde cuánto, qué cantidad es la que de petróleo, de crudo, es la que se ha desparramado en el río, y el daño, cuantificar el daño y el impacto ambiental que esto implica. A mí me ha llamado la atención, como comentaba antes de ir a la pausa, las declaraciones del ministro Leodoro Mayorga el día de ayer en una radio local, en la que señalaba que no usó la palabra negligencia, pero sí se refirió a la lentitud de las autoridades en la zona, o de los responsables en la zona, para detectar y actuar frente a este derrame, que se actuó con lentitud. Estoy sorprendida. Y el otro tema es menores de edad, pues destinados o contratados para hacer la limpieza ya una vez detectado el derrame. Me acompaña Delia Morales, directora de la OEFA, para hablar precisamente de este tema. Delia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. ¿Cómo podemos determinar si el ministro admite que hubo lentitud en los operarios de la zona para detectar y poner manos a la obra en este desastre ambiental? ¿Cómo determinar cuánto, qué impacto y desde cuándo empezó este tema? Bueno, las empresas ante un incidente de esta naturaleza tienen obligaciones de reportar inmediatamente el evento en un periodo determinado. 24 horas es el periodo máximo, ¿no? En este caso, la empresa sabemos que fue informada a través de la propia comunidad y lo reportó el incidente a la OEFA, señalando como fecha de inicio del incidente el 30 de junio, y nosotros estuvimos ahí el 1 de julio, porque ya veníamos de hacer trabajos de monitoreo previos en la zona, ¿no? Afortunadamente pudimos estar ahí en ese momento, pero claro, lo que señalas es cómo saber. Claro. El sistema el funcionamiento en realidad del oleoducto tiene un sistema en línea de bombeo, y nosotros podemos, y de hecho se ha hecho requerimiento a la empresa en ese sentido, para saber el volumen que se bombeó de la estación 1 y cuánto llegó a la estación 5, para ver el desfase y poder calcular el volumen, y también si en realidad es cierta y correcta la información que nos reportó la empresa el 30 de junio. O sea, y a partir de eso se puede determinar efectivamente desde cuándo empezó el derrame. Así es. Efectivamente. Cuando nosotros llegamos el 1 de julio y estuvimos ahí en la zona con personal de la empresa que ya estaba haciendo labores de retiro de crudo, todavía no se identificaba la fisura, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ver esta fisura, en realidad era bastante grande. Hemos visto también la aplicación de la grapa ahí para justamente que ya no continúe este derrame. De hecho, la empresa suspendió el bombeo. Dejó de bombear. Obviamente, lo primero que correspondía realizar lo hizo la empresa, y lo encontramos en los trabajos de retiro, ¿no? Y ya en el proceso de supervisión, nosotros sí identificamos conjuntamente con la empresa el punto de la fisura y la colocación de la grapa y todo esto. Eso se ha hecho, ¿no? Pero obviamente las actividades que vienen complementarias son mayores, ¿no? Y cuando hablamos en realidad de impactos ambientales, no podemos ver un tema simplemente de retiro de crudo. Hay que ver en el tiempo cómo va a ir remediándose toda esa zona. De hecho, el día de mañana la empresa tiene como plazo máximo la entrega del reporte final de este incidente. Nosotros paralelamente hemos ido acompañando las labores de la empresa y recabando información de distintos medios, ¿no? De hecho, se ha circulado también en medios información de presuntos impactos a la salud. Estamos en coordinaciones con el Ministerio de Salud para corroborar esta información, verificarla, y el día de hoy también está ingresando un tercer grupo de supervisión de la OEFA para hacer ese cotejo de información, ¿no? Porque hay momentos, ¿no? Lo primero es asegurarnos que hayan acciones inmediatas, ¿no? Que se paralice el bombeo, que se identifique la fuga, que se coloque, bueno, se contenga inmediatamente esta situación y se realice el retiro. Pero luego, y paralelamente, hay que estar viendo también el tema de causas, ¿no? Porque eso es importante para una determinación de responsabilidad de la empresa. Sobre todo, ¿no? Sobre todo eso. Otro de los temas que tocaba ayer el ministro decía, pero eso no es una zona muy densamente poblada, o sea, no es un centro poblado. Hay algunos pobladores, como minimizando el tema del impacto ambiental respecto a los pobladores, a la gente que vive ahí. Y yo digo, o sea, no se mide así un impacto ambiental, ¿no es cierto? La comunidad de Cuninico es la más cercana, por decir, a la zona, pero claro, cuando nosotros hablamos en términos ambientales, tenemos que ver no solamente la zona directamente impactada, ¿no? Porque pueden haber efectos residuales a lo largo del tiempo,
Y eso es lo importante de cerrar esta investigación preliminar, identificar qué medidas va a tomar en el corto y mediano plazo la empresa, porque no va a acabar el día de mañana su trabajo, ¿no? Hay que ver el cronograma de actividades que nosotros vamos a seguir de cerca. Y también vamos a hacer, como de hecho lo hemos venido haciendo, los monitoreos para ver los impactos más allá del tema visual, porque claro, uno puede ver el crudo, lo retiran, pero hay que ver, por ejemplo, en el agua, ¿no? Si van a llegar a un nivel de sedimentos y cómo puede estar discurriendo esto hacia otros cuerpos hídricos. Eso es muy importante. Y digamos, este seguimiento, ¿en qué periodo se realiza? Puede ser en meses, ¿no? El día de mañana, la empresa en realidad nos pidió una ampliación de 20 días, nosotros le hemos dado 5 porque en realidad necesitamos cerrar la investigación con la información que estamos cruzando, ¿no? Y el día de mañana vence el plazo, ¿no? Entonces el día de mañana, conjuntamente con la información que nosotros hemos recabado, vamos a evaluar este cronograma de actividades de la empresa. Hay una serie de información que también hemos colocado para determinar la cantidad exacta del crudo. El área más o menos lo tenemos estimada, es de... En realidad, por cada margen del canal de flotación, que es donde se ubica la tubería, el ducto, estamos hablando de aproximadamente 4 hectáreas, ¿no? 4 hectáreas. Por cada margen, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo demorará limpiar la zona? Que en la parte visible, porque claro, si está discurriendo en el río, eso se va extendiendo, pero... Claro, lo primero que hemos visto con la empresa, bueno, aparte de la detención del bombeo y todo esto, en ese momento... ha sido, bueno, el retiro del crudo, ¿no? A través de, bueno, y también barreras de contención para que no migre de alguna manera este crudo o en todo caso las trazas hacia otros cuerpos hídricos. De hecho, el río Cuninico está a cierta distancia. En un primer ingreso no vimos la presencia de trazas o iridiscencias en el río, pero podría, sí, por efectos justamente el discurrir en el canal, llegar a ese nivel. La empresa ha puesto... barreras de contención, ¿no? Para evitar esa situación, pero igual siempre es eso no necesariamente es suficiente. Hay que hacer una medición permanente para evitar sobre todo que haya migración o afectación en fauna y que esto pueda tener consecuencias mayores a nivel de salud. ¿Cabe la posibilidad entonces de que el derrame haya empezado antes de que los pobladores lo notaran y se lo reportaran a ustedes y a Petroperú allá en la zona? Como te decía, por el volumen, el tipo de la fisura era bien marcada, ¿no? O sea, si fuera tal vez una fisura pequeña, podría haber sido gradual. ¿En cuánto se estima el derrame? ¿De cuántos? Todavía no tenemos, o sea, nosotros tenemos un cálculo, pero estamos esperando el día de mañana, pero el volumen puede ser alto. El tema de la sanción, porque estamos hablando de que es una empresa del Estado y ¿no es cierto? Entonces el Estado tiene que sancionarse a sí mismo. Bueno, ¿Cómo se aplican las sanciones en este caso? Indistintamente. Si una empresa es pública o privada desde un enfoque de fiscalización ambiental es indistinto, ¿no? Hay obligaciones ambientales que tienen que cumplir las empresas y esas se aplican indistintamente si tienen capitales privados o públicos. Eso no es un elemento a tener en cuenta al momento de valorar el desempeño de una unidad. Y en este caso específico me hablabas de que hay una escala de multas. Nosotros tenemos así es, en el caso de impactos, que de hecho obviamente nosotros sabemos en este tipo de incidentes, no es como en otros que tenemos un enfoque más preventivo, donde sí podemos ver un tema de daños potenciales y qué sé yo. Acá hay un tema de impacto propio del incidente que ha sido reportado, y en esos casos podrían alcanzar hasta las 10.000 UITs, ¿no? 10.000 UITs. Que tristemente tendremos que pagar todos, porque al ser una empresa del Estado la pagamos todos con nuestros impuestos. Ahora tenemos, a raíz de nuevas normas, que priorizar antes del tema de la sanción el tema de medidas correctivas, que es lo que más nos interesa en este momento. Finalmente ese es el tema. O sea, digamos, puede haber sido un tema de desgaste de materiales, una cosa que puede haber sido prevenida, un hecho fortuito, como ha dicho el ministro, esto bueno pasó, nadie quiso que pasara. Digamos, ¿ha habido mantenimiento adecuado? Ese es otro tema, ¿no? El oleoducto en realidad es de la década del 70 y hay labores de mantenimiento que se enfocan más como un tema de seguridad y ahí la labor es básicamente de los INERMIN, pero claro, para nosotros al margen de las causas hay un impacto y en función a eso hay una responsabilidad. En paralelo se tienen que ver las medidas de mitigación y el trabajo de corto y mediano plazo que va a hacer y que el OEFA va a tener que seguir, ¿no? Y el tema finalmente administrativo se pasa para ustedes como OEFA por un tema digamos, pues se tiene que abrir un proceso de investigación, me imagino, a nivel administrativo para determinar responsabilidades. ¿Y pasa por un tema de relevo de autoridades en la zona? Bueno, la definición de las políticas o las medidas que adopte la empresa internamente para superar este desempeño son temas propios de la empresa, ¿no? Hasta ahí no llega el OEFA, pero lo que sí va a hacer el OEFA es determinar un tema de responsabilidad y más allá de un tema de sanciones que sin duda podrían corresponder,
lo importante es ver qué medidas se van a tomar para que esa zona se remedie y se restablezca. Porque además eso es lo importante, que asuman un compromiso y que se cumpla, porque ese es un compromiso de mediano y largo plazo. O sea, que nosotros vamos a seguir no solamente limpien la zona, sino lo que tú dices, reparen y, ¿no? y háganle seguimiento. Y que la población esté informada también, porque yo creo que mucho de este trabajo exige que la población esté informada, que se sepa qué se está haciendo, ¿no? De hecho, nosotros vamos a entrar con nuevos grupos de supervisores para ver ya un enfoque más a nivel del impacto en fauna y qué problemas podrían estarse generando a lo largo del tiempo y corroborar un poco el plan de acciones que está presentando la empresa el día de mañana. ¿Estamos hablando de una o de varias comunidades afectadas? Bueno, en este momento la más inmediata podría ser básicamente la comunidad de Cuninico, que es la más cercana, pero no se descarta que el efecto pueda ser mayor. Eso es parte de la investigación que esperamos cerrar en claramente hay gente que vive de la pesca, básicamente de la pesca y vive del medio ambiente. O sea, así es, ¿no? Además hay prácticas en las comunidades, ¿no? Por ejemplo, si hay especies que son propias de la zona que comen semillas, por ejemplo, ¿no? Y podrían haber ingerido esto. Las comunidades ordinariamente en selva consumen el pescado con todo y vísceras, entonces eso, y al hervirlo podrían potenciar más el efecto de este tipo de sustancias y presentar problemas de salud. Es algo que estamos corroborando también con el sector. Muy bien, Delia, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y explicarnos este tema que es engorroso. Y enhorabuena que hagan la supervisión y que hagan el seguimiento del tema. Gracias. No, a ti muchas gracias, Pamela, por darnos la oportunidad de llegar con el trabajo que estamos haciendo en el OEFA y simplemente a toda la comunidad, a tus oyentes, darles la tranquilidad de que nosotros estamos permanentemente trabajando porque las normas ambientales se cumplan. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Regresamos en Más que Noticias.